Muy buenas noches. Este es un tremendo honor poder hacer este Café sin Riesgo, esta edición especial, como dice ahí, el capuchino especial lo llamamos, porque es para nosotros la primera mesa virtual redonda o alargada en este caso, como decimos en Chile, una mesa de club larga, con un tema sumamente importante que es la importancia de reducir el riesgo de desastres por inundaciones en las comunidades cercanas a embalses, presas y relaves. Y quisimos tratar este tema desde un enfoque un poquito distinto, en el sentido que nos queremos enfocar en la importancia de las comunidades, tal como dice el título, que viven cercanas a cursos de agua o reservas de agua, en este caso de relaves, embalses, represas o presas, glaciares o incluso quebradas, como se ve aquí, para que tengamos en mente lo que pasó un año atrás en Brasil, ¿cierto? Brumadinho con la minera Vale y el tremendo desastre que produjo esta ruptura de la represa. Eh, Así que yo, bueno, les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, a nuestros invitados y nuestros participantes que hasta el momento están conectando de Chile, Argentina y Ecuador. Bernardo. Bueno, ya ha iniciado este Café sin Riesgo, capuchino especial, como decía el director del Team Leader. Bueno, darle la más cordial bienvenida a nuestros hermanos argentinos, hermanos de la comunidad de la Hermandad de la Reducción del Riesgo de Desastre. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta iniciativa. Como profesor de este programa y habiendo sido profesor de quien hoy día quien dirige este proyecto, me siento muy complacido de estas iniciativas que nos ayudan a poder llevar a la comunidad al ámbito académico, a comprender el riesgo en que nos encontramos hoy día en diferentes manifestaciones. Así que tal como decía Jan, agradecerle a todos los invitados que se están plegando de diferentes partes del territorio nacional, desde Arica hasta Tierra del Fuego, tal como decía Felipe Bazán de Guayaquil, de Ecuador, Ricardo Páramo desde la ciudad de Buenos Aires, de Tocopilla también. Así que bienvenidos a todos y estamos con toda la energía para poder entregar eh, la mejor información de fuentes tan importantes como los académicos que nos acompañan el día de hoy. Así que bienvenidos y bueno, dejo a Jan para que partamos con las presentaciones. Ya, muchas gracias nuevamente. Bueno, quiero presentar a nuestros dos primeros expositores desde el otro lado de la cordillera, nosotros somos del otro lado de la cordillera para ellos. El ingeniero Rodolfo Dalmati es ingeniero civil graduado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en Hidráulica General e Hidráulica Aplicada. Se ha desempeñado en el Organismo Nacional de Regulación de Seguridad de Presas desde el año 2016 y cuenta con hartos años de actividad y experiencia en proyectos del campo de la ingeniería hidráulica. Y lo acompaña nuestra amiga licenciada Daniela González, licenciada en Psicología, especialización en Psicología de Emergencia, miren, y terminando una maestría en Ciencias Sociales y Educación en Flaxo, Argentina. Fue directora nacional de Mitigación y Recuperación, perteneciente al Ministerio de Seguridad Nacional, y participó en diversos proyectos en el organismo regulador de seguridad de presas del Ministerio de Obras Públicas Nacional. Bueno, yo por mi parte voy a presentar a uno de nuestros profesores, en este caso voy a presentar a Rodrigo Lobos, que participa como expositor desde la región del Libertador Bernardo Higgins, en la sexta región, al sur de Santiago, de la provincia de Colchagua y particularmente de la comuna, eh, se me perdió aquí, de la comuna de Chépica, para no confundirme. Eh, es un ingeniero en prevención de riesgo, un profesional del ámbito de la gestión del riesgo, también comandante del Cuerpo de Bomberos y actualmente
es de los profesionales que están en primera línea, es el director comunal de emergencia y seguridad pública en la comunidad de Chépica, que está dentro de un área en donde efectivamente tienen amenazas de esta naturaleza que vamos a tratar en el día de hoy y que va a ser muy importante escuchar la palabra de quienes están hoy día haciendo ese tipo de gestión. Así que Rodrigo, muy bienvenido, muchas gracias. Lamentablemente ahora, a última hora, Natalia Arechavala, que era encargada de protección civil de la comunidad de Chimbarongo, por razones de salud, lamentablemente no va a poder estar presente, pero igual la saludamos, eh, porque no va a poder estar presente exponiendo, pero era su intención hacerlo, así que le agradecemos. Jan. Gracias. También nos acompaña Andrea Sugel, ella es ingeniera en prevención, en ejecución y prevención de riesgos, psicóloga organizacional y ergónoma. Posee un diplomado en psicología de las organizaciones y en gestión del riesgo de desastres y continuidad operacional. Actualmente ella es directora de una OTEC, Capaces, y desarrolla actividades de capacitación en comunidad y gestión del riesgo de desastres. Y acompaña señor José Luis Aranda, profesor de nuestro diplomado, ingeniero en prevención de riesgo, experto en crisis, emergencias y catástrofes, máster internacional en paz, seguridad y defensa, voluntario por harto tiempo también en la Cruz Roja Española, belga y chilena, consultor independiente en reconstrucción y profesor del diplomado en gestión de riesgo de desastres y continuidad operacional. Sin más preámbulos, solamente reiterar nuestro orgullo de tenerlos a todos ustedes aquí en este panel. Les planteo solamente el esquema que tenemos pensado hoy día, es que cada uno de los 5 expositores va a hacer una breve presentación, unas 2 horas cada uno. No es tanto. Y claro. Y al final vamos a hacer una ronda de preguntas, recolectando las preguntas de los invitados o las que tenemos aquí listas para bombardearlos. Así que, sin más, dejo a Rodolfo. Voy a cambiar acá. Perfecto. Bueno, a ver. Sí, aquí estoy. Tú tienes el... Vamos a pasar aquí. Tú tienes el mando y tú lo puedes cambiar ahí abajo. Perfecto, bueno. Ahora, tú tienes el mando. Me presento un poco. Yo estoy a cargo del ORCEP, que es el Organismo Regulador de Seguridad de Empresas de Argentina, cuya misión, vamos a pasar un poquito, a ver. Nosotros en Argentina tenemos registradas unas 712 presas en total, de las cuales el ORCEP controla solamente 31 presas y centrales. Pero bueno, son el 60% de la potencia hidroeléctrica instalada, es decir, son las más importantes, salvo 2 que son muy grandes, pero que son binacionales, como son Yacyretá con Paraguay y Salto Grande con Uruguay, que bueno, por ser binacionales no están, digamos, por razones evidentes, bajo nuestro control, pero tenemos convenios de colaboración con ellos. Luego hay un montón de pequeñas presas que por ahí son privadas o provinciales, fundamentalmente para uso agrícola y también un poco minero, si bien Argentina no tiene, como vemos ahí, solamente 12 presas registradas de relave minero, por ahí algunas más hay, pero muy pequeñas. No es una industria minera tan desarrollada en Argentina, pero sí, de punto de vista agrícola, hay muchas presas y lo que se llaman balsas, son embalses que están fuera de curso del agua. Sí, este gran universo en realidad tiene un control limitado, que es el que hacemos nosotros, ¿no? Con respecto a las presas que son de las provincias, con algunas provincias, ustedes saben que Argentina, un poco distinto a Chile, es un país federal, en el agua en particular es muy federal, o sea, cada provincia tiene potestad absoluta sobre su agua y sus presas. Entonces, con algunas tenemos convenios de colaboración y ayudamos a hacer los controles. ¿Qué controles hacemos? Bueno, básicamente los controles de seguridad, ¿sí? Tanto estructural como operativa, con el objetivo de proteger, digamos, la población aguas abajo y los recursos naturales, y como en Argentina estas obras están concesionadas a operadores privados, pero son de propiedad del Estado, entonces también un poco resguardamos el patrimonio
del Estado Nacional. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros hemos implementado un poco de la gestión, lo que es la gestión integral del riesgo. Les cuento un poquito. Fundamentalmente, nuestras características de control pasan por realizar auditorías con un marco legal que tenemos, por un decreto. Tenemos hoy un proyecto de ley que hemos presentado y que ya tiene media sanción del Senado, pero aún falta la otra media sanción de diputados. Tenemos un desarrollo del sistema de comunicación social con las comunidades que están aguas abajo de las presas. Y tenemos a cargo, en el caso de una emergencia, el monitoreo y la gestión de la emergencia desde el punto de vista técnico específico de la presa, no con respecto a la población. Ahora lo vamos a contar un poquito con más detalle. ¿Qué es, digamos, a qué población nosotros tenemos relación por este tema de estar a cargo de las presas? Bueno, hablamos de 4 millones de personas que pueden estar en riesgo de una inundación por una crecida. A su vez, en total, parte son esos 4 millones, pero hay otra parte de población que no tiene riesgo de crecida, pero sí que recibe agua de los embalses para uso de agua potable. Y 14 millones de personas, por Argentina tiene 45 millones de habitantes aproximadamente, o sea, una parte interesante de la población es abastecida desde las centrales hidroeléctricas, con lo cual también cualquier problema puede afectar el sistema interconectado. Aquí el año pasado, justo el 20 de junio, hace un año, más o menos un problema justamente por una línea que afectó una de las centrales binacionales, Ciretá y Salto Grande, que tienen una línea conjunta, varias líneas conjuntas, pero hubo un problema de línea y salió prácticamente de servicio todo el sistema argentino por varias horas. Así que el tema es bastante crítico. Y a su vez tenemos 1.500.000 hectáreas de riego que tienen alimentación desde los embalses que nosotros controlamos, lo cual, bueno, la responsabilidad es bastante grande, ¿no? A ver si pasamos. No, me parece que pasó 2. Ahí. Bueno, ¿cómo es nuestra organización? Voy medio rápido, por supuesto, después todas las preguntas que quieran. Nosotros obligamos a los concesionarios a tener un plan de acción durante la emergencia que llamamos PADE. Y en ese PADE, bueno, obviamente hay distintas acciones, entre ellas tener actualizado lo que llamamos el mapa de inundación. Es decir, qué zonas inundan ante una emergencia de una rotura de un embalse y crecidas de distinto rango. No puede haber una inundación sin que al embalse o a la presa le pase nada, o puede haber una inundación por una rotura de presa, sea por un sismo, por una mala operación, o por una crecida tan extraordinaria que haya un sobrepaso de la presa. Dentro del organismo tenemos lo que llamamos el PI, o sea, el Plan Interno de Emergencia. Y nosotros, ¿qué hacemos? Un poco la relación entre el operador, que es el concesionario, y las agencias que en Argentina se llaman habitualmente de defensa civil. Aquí están organizadas a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Después por ahí Daniela puede dar más detalles del tema porque ha estado justamente en el organismo. Y todo esto reporta a lo que nosotros tenemos un sistema nacional de gestión de riesgo donde, por las razones federales en general, en primera instancia lo maneja a nivel municipal y a nivel provincial y se monitorea desde la ayuda desde el lado nacional, donde se pasa toda la información al sistema nacional de riesgo, todas las agencias federales como nosotros, pasamos la información de lo que pueda estar sucediendo ante cualquier emergencia en forma online al sistema. Este sistema recibe otras informaciones como del servicio geológico, del servicio meteorológico, de las imágenes satelitales de la CONEA, que es la que maneja las imágenes argentinas de satélite. Y con ese sistema se tiene toda la información y se puede procesar a partir de ahí la ayuda nacional. Por supuesto, depende del grado, del nivel de la emergencia, la respuesta será local, municipal, podrá ser provincial. Es importante, digamos, como le decía, en el caso federal, que nosotros los ríos son de las provincias y cuando los ríos atraviesan varias provincias, son interprovinciales, ¿sí? En ningún caso son nacionales.
solamente los ríos internacionales es donde tiene potestad la nación. Así que, porque de ahí por ahí, si alguno, en Brasil los ríos interestatales son federales, aquí en Argentina no. Eso es un poco un panorama general para tener una idea de cómo se maneja el sistema. Después, por supuesto, lo podemos detallar, ahora simplemente lo presento. Tenemos también, sí. No, sí, sigue nomás, por favor, Rodolfo. Sí, cómo no. Digamos, ante una emergencia, por supuesto, y en este esquema tenemos en todas las localidades, queremos tener, no en todas las localidades está todavía, lo estamos implementando. Hemos hace un par de años aprobado una señalética que se debe aplicar en las distintas ciudades donde tienen peligro de inundación, y no es tan fácil aplicarlo porque a veces los intereses inmobiliarios, que no les gusta que digan esta zona es inundable, no ayudan mucho. Así que bueno, estamos trabajando en eso, no es tan fácil, pero bueno, nuestra intención por lo menos fue normalizarlo a nivel nacional, como tiene que ser la cartelería, y lo hemos implementado ya esta nueva cartelería en varias ciudades que tienen este tema. Perfecto. Rodolfo, creo que esta primera intervención nos deja un panorama bastante amplio y muy claro del estado del arte, de la situación, por lo menos desde la Argentina. Están surgiendo obviamente muchas preguntas, así que voy a pasar a continuación a presentar a Daniela, y después que ella termine, vamos a complementar un par de preguntas para ambos, y después seguimos al próximo expositor, para que no se nos extienda mucho el Perfecto. tiempo de las preguntas, me refiero. ¿Les parece? Bueno, ¿Cómo no? a continuación vamos a dejar con ustedes con la exposición de Daniela, Daniela González, que nos va a presentar las conclusiones de uno de sus últimos trabajos de investigación. A mí particularmente me gustan mucho estos porque son los trabajos de campo, son la situación que nos permite tener la conexión más directa, donde está la construcción del riesgo, donde están los elementos que teóricamente siempre estamos estudiando y que muchas veces nos cuesta encontrarnos con ellos. Entonces, así que por lo tanto, Daniela nos va a hacer una exposición sobre el trabajo que es en relación con la percepción del riesgo, los embalses y los resultados de la encuesta, un proyecto que es de su autoría. Daniela tiene los 10 minutos que te estamos entregando para ello. Bueno, les agradezco. Si ustedes me ponen, porque yo no veo acá mi presentación, si ustedes me la pueden poner, si no, hablo sin la presentación, no hay problema. Un poco para hacer una introducción, como conozco yo a Rodolfo, yo estaba en el Ministerio de Seguridad en el tema de prevención y reconstrucción, nos empezamos a contactar para trabajar justamente con las poblaciones aguas abajo, él como presidente del organismo, a trabajar en las poblaciones aguas abajo de las localidades donde estaban las presas que son del gobierno nacional. Desde el organismo, Rodolfo específicamente estaba implementando todo un sistema de gestión de riesgo con un software que adquirió a través de otros ingenieros, que es a través de poder monetizar las pérdidas que hay en relación a los eventos críticos con posibles fallas en las presas. Pero si bien ese trabajo está excelente y se está haciendo, y creo que es un trabajo que se tendría que hacer en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de las presas, sino en todos los ámbitos, tener los distintos escenarios de riesgo y poderlos monetizar, en este caso es con trabajos específicos de ingenieros por el tema de las presas. Yo evidenciaba que había un tema en relación a los decisores políticos o las autoridades gubernamentales en estas localidades que costaba entender el tema de la prevención más allá de la importancia de mostrar las pérdidas económicas que implicaba, que se podía mostrar con estos estudios que por ahí Rodolfo después puede ampliar porque se han hecho en varias empresas de Argentina.
Y en relación a eso, le comenté de hacer este proyecto para ver cuál era la percepción que tenían justamente estos decisores políticos en donde estaban las presas ubicadas y su relación con la percepción de las vulnerabilidades que tenía la población en relación a este tema. Y a su vez aprovechamos y también investigamos acerca de la percepción que tenían del organismo y de todas las actividades que se estaban haciendo. En base a eso, espera que paso la filmina. Perdón. Voy a adelantar porque esto es más o menos lo que estuve presentando y vamos al análisis de datos, así después por ahí Rodolfo puede también ampliar un poco acerca de esta gestión de riesgo que se hace desde la parte ingenieril. Pero bueno, en relación a esto se implementó una encuesta que por una cuestión de tiempos de votación que había en Argentina el año pasado, se decidió hacerla online con un formulario, así que se buscó un universo de decisores en localidades y provincias de Buenos Aires que tengan que ver con el ámbito de las presas, la seguridad y el ambiente, que son las tres, digamos, patas que están relacionadas con este tema. Y junto con el Consejo de Políticas Sociales, que tiene que ver, que está en Jefatura de Gobierno de Nación y que tiene que ver con todo el tema de los ODS, estuvimos armando, en realidad lo armamos desde el organismo, pero ellos nos validaron esta encuesta y con eso salimos a evaluar esta percepción en, en las diversas autoridades. De un universo de 300 directores, jefes y mandos medios, porque estábamos buscando justamente ese sector específicamente, es decir, un sector que tenga decisión, que sea de toma de decisión. Tuvimos respuestas de 64, respuestas limpias, digamos, ¿no? de 64 encuestadores o participantes, de los cuales, como un dato de color, el 78% son hombres, solamente el 20 y pico son mujeres, y de un rango de edad entre 41 y 62 años, y con una formación de la mayoría, en realidad en un 70% de universitarios y posgrado, con lo cual eso nos daba un buen panorama porque no solo tenían experiencia en el tema y conocimiento en el tema, sino que tenían una formación académica. Por lo tanto, bueno, empezamos con el cruce de llamados y de envío de formularios y de recolección de las encuestas. Del análisis de esas encuestas, bueno, obtuvimos información muy importante. Una de las primeras conclusiones que se evidencian en estas, que ahora voy a explicar en estas filminas, en estos cuadros, es que más allá de que les preocupa el riesgo de inundación, hay una fuerte concepción de que la inundación está asociada con lluvias extremas y una alta percepción en cuanto a la seguridad de las presas o de los embalses. Por eso hay un bajo porcentaje en considerar el riesgo de inundación como una posibilidad o como un escenario de posibilidad de la falla en las operaciones de presa. Esto, bueno, nos llevaba a pensar por otras preguntas que se hicieron en la encuesta, que primero hay una fuerte conceptualización todavía en el tema de que los desastres son naturales, y por el otro lado que si bien estas infraestructuras fueron creadas en su momento justamente como medidas de mitigación para el tema de inundación, siguen operando en el imaginario de las autoridades
cómo estas infraestructuras de seguridad y niegan la posibilidad de un riesgo de inundación ante un tema de falla de las mismas. Y esto también lo podemos ver en la filmina de abajo, donde cuando se le pregunta sobre la frecuencia y el impacto negativo de determinados eventos en sus localidades, 44 personas o participantes contestaron que nunca tuvieron una frecuencia ni un impacto negativo en su localidad. Que esto es verdad, porque en realidad nosotros no tenemos un historial de eventos negativos con el tema de las fallas de estas infraestructuras, pero también deja ver que hay como que el riesgo posible que pueda suceder no está considerado. Entonces, esto también, si bien habla muy bien del organismo en cuanto al trabajo que se hace desde la parte social y comunicacional, más allá de todo el trabajo de la seguridad estructural y funcional en las obras, se realiza todo un trabajo de comunicación, de capacitación. Rodolfo no amplió sobre el tema, pero hay todo un tema de material, tanto de videos virtuales que se llevan en las escuelas, como de libros, como libros para escuelas, como libros con fotos, se han hecho concursos de fotos, o sea, hay todo un trabajo en la localidad. Esto... Sí, perdón que te interrumpa un segundo nada más, pero con respecto a eso, en la página del ORCEP pueden bajarse los libros para niños. De que se trabajó el tema de que estas infraestructuras son seguras, pero por el otro lado deja o expone a las poblaciones a mayor vulnerabilidad. Entonces, esto es algo que nos sirvió a nosotros en el organismo para, si bien seguir trabajando en que estas infraestructuras son seguras, seguir trabajando también en que se trabaje con la población vulnerable. Entonces, en una primera aproximación tenemos esta primera conclusión, que hay una fuerte conceptualización sobre la seguridad de las presas que actúa, digamos, favorece a las poblaciones localidades abajo, y ahora vamos a ver un poco también por qué. Cuando se les pregunta sobre cómo califican a los participantes la incidencia de las presas en el riesgo de inundación en sus localidades, se ve que la distribución es bastante normal, digamos, ¿no? No hay grandes diferencias. Pero cuando se les pregunta acerca de cómo valora la información que poseen sobre la seguridad de las presas, todas, en la mayoría, hay una alta valoración, como que es suficiente, el gráfico muestra que es suficiente, muy suficiente y excelente, implican que hay una alta valoración sobre la información que circula en relación a la seguridad de las presas. Cuando se les pregunta acerca de la percepción de la población sobre el grado de incidencia que tienen las presas en las inundaciones locales, es llamativo que digan que para ellos la población piensa que tiene mucha incidencia las presas en las inundaciones. Y cuando se les pregunta a estos mismos participantes que creen que las infraestructuras son muy seguras, cómo califican el nivel de preparación de la comunidad frente a las inundaciones, justamente se ve muy significativamente que no tienen ninguna preparación o muy poca. O por el contrario, como marca el círculo, que el porcentaje de preparación es muy bajo. Con lo cual, acá se vuelve a ver cómo, si bien la autoridad
tiene una fuerte percepción sobre la seguridad de las presas, que esto puede ser, ya lo vuelvo a repetir, como una negación de considerar esto como una hipótesis de riesgo y tener que trabajar en eso, porque implicaría una falla en una presa, como dijo Rodolfo, o un evento de ruptura implicaría un gran desastre, de los cuales nosotros, vuelvo a decir, no tenemos historial acá por suerte. Si bien ellos están muy seguros, ellos perciben que la población no está tan segura ni está preparada para afrontar una inundación. Con lo cual esto también nos llama la atención, y es un poco también lo que evidenciaba yo cuando iba a terreno en el tema de prevención y reconstrucción, porque yo tenía esa doble función, tanto como prevenir como reconstruir cuando ocurría el evento. Y justamente me encontraba con esta situación, aunque la autoridad no toma conciencia del riesgo que se corre ante determinados escenarios, pero sí sabe que la población no está en condiciones de afrontar determinados eventos. Uy, perdón, me fui de la presentación. En relación a eso, perdón, en relación a eso seguimos con uno de los objetivos que estábamos buscando conocer. Entonces le preguntamos si en las localidades sabían a estos participantes, que eran, como vuelvo a repetir, eran autoridades de las localidades, de organismos relacionados con el tema de ambiente, planificación territorial o planificación en ordenamiento territorial o planificación urbana, y en el tema de seguridad. Le preguntamos si conocían si había un plan de emergencia ante inundaciones en su localidad, donde un 65%, 64% respondió que sí lo había. Nos llama la atención que justamente hay un 18%, casi un 20%, que responde que no sabe, no contesta cuando supuestamente están relacionados con ese tema. Cuando se le pregunta acerca del conocimiento de la comunidad sobre el contenido de ese plan de emergencia, acá estamos haciendo una presentación muy acotada por el tiempo, ¿no? Acá hubieron otras preguntas acerca de si creen que tendrían que participar en el plan, si conocen el COE, o sea, otras preguntas, pero bueno, extrajimos las que nos parecían más representativas de las conclusiones que habíamos sacado. Y cuando se les pregunta acerca del nivel de conocimiento que tiene la comunidad sobre el contenido del plan de emergencia, se vuelve a representar esta cuestión de que es muy bajo el conocimiento que tiene la población sobre el plan de emergencia ante inundaciones. Acá se ven los porcentajes que entre muy suficiente y suficiente, muy suficiente no tiene un porcentaje, y suficiente tiene solamente un 6%, con lo cual se nota que hay un bajo conocimiento sobre el contenido del plan de emergencia en las poblaciones, lo cual sigue estando en una misma línea de ideología, porque sigue estando ellos como muy seguros del tema del funcionamiento de las presas, con lo cual no lo toman como un escenario de riesgo, con lo cual no hay una bajada en las poblaciones para ser trabajado, ¿no? Para ponerlo en algo a trabajar. Cuando se les pregunta si creen que hay una relación entre la seguridad de las presas y entre la seguridad y las presas que mencionaron,
si ellos consideraban que eran seguras, porque previamente se les había preguntado si conocían las presas de su localidad, que las enunciaran y que nos dijeran si pertenecían al ámbito privado, si pertenecían al ámbito de la provincia o al ámbito de nación, ¿no? Para ver qué conocimientos había acerca de las infraestructuras. Bueno, cuando se les preguntó de la seguridad, obviamente siguen manifestando que hay un sentimiento de mucha seguridad. Ahora, cuando se les pregunta acerca de cómo creen que la población percibe la seguridad, bueno, vuelven a insistir que ellos lo perciben como buena, como que la población percibe que la seguridad es buena, digamos, entre todas las opciones posibles. Pero si bien ellos perciben que la población sostiene que la seguridad de estas presas es buena, en el cuadro anterior que habíamos visto, en la filmina anterior, vimos que la población tenía un alto grado de percepción de la incidencia de las inundaciones en relación con estas infraestructuras. Con lo cual, acá hay un trabajo que se tendría que ampliar más fino en relación a cómo se puede trabajar este tema de que las autoridades reconozcan que en el tema de las presas hay posibles escenarios de riesgo donde se tienen que trabajar con las poblaciones y las poblaciones tienen que conocer acerca de determinadas informaciones, acerca de determinados planes, que tienen que participar de los mismos para que se pueda gestionar este riesgo y pueda disminuir su impacto. Y ya pasamos a casi finalizando. Se le preguntó acerca del organismo, obviamente, la mayoría lo conocía, solamente un 12% no lo conocía, otros confundían el nombre, pero bueno, la amplia mayoría lo conocía. Se preguntó acerca si conocían el plan de acción del PADE durante emergencias, porque si bien este plan de acción depende de las concesionarias, dentro de este plan de acción hay un diagrama de llamadas ante emergencias donde muchos de estos organismos que participaron de la encuesta deberían estar y deberían participar de la emergencia. Entonces, la idea es ver un poco si tenían conocimiento acerca de este plan de acción y si tenían conocimiento acerca de que tenían que formar parte y que en muchos casos forman parte. Bueno, había un 60% de que tenía conocimiento, lo cual también es bastante crítico. Es posible también que esto que se tendría que seguir ampliando, que justo el área en donde se ha hecho la encuesta no tenga que ver con el tema de emergencias específicamente, entonces por eso no conocía el plan de acción específicamente. Pero bueno, se cree que si se eligió tendría que conocer tanto al organismo como los instrumentos con los que se cuenta. Perfecto. Daniela, este cuadrito solo que se le preguntó si había participado. Esto nos parece muy interesante porque se le preguntó si había participado en alguna de las actividades que realiza la UNICEF, que como se ve son bastantes y en todo el territorio argentino se realizan. Y hubo una gran mayoría, un 40%, que respondió que no participó de ninguna actividad, con lo cual esto sigue indicando esta cuestión de la falta de consideración del riesgo de estas infraestructuras en relación con la vulnerabilidad de las poblaciones aguas abajo. Daniela, ¿te queda algo más?
Solamente que más allá de todo esto, es muy interesante ver que cuando uno les pregunta cómo ven la capacidad de gestión pública frente a sus inundaciones, frente a las inundaciones en su localidad, hay una amplia mayoría, de un 70%, casi un 80%, que responde que es entre buena y muy buena, lo cual deja un poco la pregunta de si realmente pueden hacer una autoevaluación acerca de su trabajo en relación al tema de las inundaciones. Perfecto. Bueno, Rodolfo y Daniela nos han entregado un pantallazo, por decirlo así. Sabemos que los tiempos son muy acotados para poder explicar tanta información. Así que voy a tratar de sintetizar en dos planteamientos, dos grandes preguntas que he estado viendo de parte de los alumnos. Le damos la bienvenida también a participantes que están ingresando al chat y que han ingresado desde Portugal, desde Guatemala, desde Argentina también. Así que bienvenidos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Hay algunas preguntas que están saliendo de la parte del área de minería, que las vamos a ir dejando un poquito postergadas para el segundo momento de la segunda parte. Pero en general, Rodolfo, de tu presentación, me surge un planteamiento. Diste un dato muy grande cuando estamos hablando de 4 millones de personas, si no entendí mal, que están en una zona de riesgo, por decirlo así, en términos generales, que estén impactados. Entonces hay una pregunta asociada a lo que los alumnos están estudiando hoy día. Esta localización de este conglomerado humano fueron antes o después de las presas, porque ese ya estamos hablando de la construcción del riesgo, por una información. Otra parte asociada al ámbito de tu exposición. Hoy día, el cambio climático es un fenómeno que es una realidad. Y las presas han tenido siempre una dinámica, en términos generales, de tener un control relativo en tiempos normales. Hoy día llueve en menor tiempo una gran cantidad de agua y se producen normalmente grandes volúmenes de agua que, si no hay mecanismos de control, si no hay mecanismos de sistemas de alerta temprana que puedan medir el impacto que pueda tener esto, digamos, en las presas, se puede transformar en un problema. Por lo tanto, con ese contexto, existen esas normas de monitoreo en ese ámbito. Obviamente en todos los países están, tanto cuánto son efectivas y de en qué medida los sistemas de alerta temprana en materia de crecidas, en materia de control, porque muchas veces piensan que, se llenó la presa, hay que abrir las válvulas y abrir las compuertas y que baje el agua, sin medir muchas veces el impacto que pueda generar también un aumento sorpresivo también de los caudales por donde normalmente fluyen las aguas de las presas. Y en el caso de Daniela, obviamente, tal como señalaba en mi primera parte, cuando hice tu presentación, este trabajo que hicieron efectivamente deja a la vista muchos temas y muchas brechas, particularmente cuando estamos hablando ya de Yogo y con mayor razón de Sendai, que tenemos que transitar desde la respuesta eficaz hacia una preparación eficiente. Entonces, estamos tratando de ver la forma de generar conocimiento para hacer gestión del riesgo y no gestión de los desastres. Entonces, en la encuesta efectivamente surge información muy importante desde el punto de vista de que la gente en términos generales confía en que el sistema, que existe una organización que se preocupa de esto, por lo tanto es la típica gestión del riesgo reactiva, o sea, se da por sentado que la amenaza existe, que el riesgo puede manifestarse, pero nos haremos cargo en el momento. Entonces, y se deslinda también esa responsabilidad. Entonces, finalmente, la encuesta, muy valiosos los datos, de qué forma, tal como lo decía justamente Rodolfo en una parte, en una respuesta que está dando algunos de los alumnos, la configuración de la división político-administrativa argentino es muy distinta a la de la de Chile, que es un país unitario. Ustedes son un país federativo, por lo tanto, ¿de qué manera los diferentes, existe la norma general a nivel nacional o cada provincia, en términos generales, administra la participación ciudadana en las medidas
de tipo preventivas bajo un concepto de protección civil o la participación ciudadana, que a la luz de los antecedentes hay como un grado relativo de participación. Ujú. Les dejo, no sé, Rodolfo, si quieres partir tú. Sí, cómo no. Bueno, había varias preguntas ahí en el medio. Con respecto al tema de monitoreo que alguno preguntó por ahí, y asociándolo a lo que tú comentaste del cambio climático, en principio, en general, las presas se construyen para soportar crecidas muy importantes, ¿no? Con unas recurrencias o frecuencia de ocurrencia de miles de años, básicamente en el orden de los 10.000 años, con lo cual en general no están afectadas en sí, en su estructura. Esto no significa que no se inunde abajo. Lo que pasa que yo creo que para todos, aunque que no estén en la especialidad, es importante porque tú has comentado si la gente se va luego de una presa a poblar la situación o estaba previamente. Bueno, hay de los dos casos, por supuesto, pero ¿qué pasa? Cuando tú construyes una presa, normalmente una zona, pongamos que se inundaba por cada crecida que ocurría frecuentemente, puedo dar una ciudad, por ejemplo, en la Patagonia, Trelew, que se inundaba en forma importante cada vez que había una crecida del río Chubut. Entonces la ciudad tenía un límite a su crecimiento por esas inundaciones. Cuando se hizo la presa en los años 60, una gran zona del valle no se inundó más y por consiguiente la población aumentó mucho y ocupó, y eso ocurre en todas las presas argentinas, ocupó el valle de inundación del río. ¿Esto qué quiere decir? La presa controla y da una sensación de seguridad, por lo cual la gente habitualmente, y especialmente en muchas zonas, particularmente donde no hay muchas lluvias, le gusta vivir más cerca del río, ver el agua, tener riego. Entonces, claramente se ocupan las márgenes y por nuestra estructura federal todo eso es de reglamentación municipal, con lo cual es muy difícil convencer a los municipios que digan no lo ten esos terrenos porque esos terrenos son inundables. Lamentablemente en eso, igualmente no es solo en Argentina, en muchos países ha ocurrido, se van ocupando más temprano, más tarde, se van ocupando esos terrenos. Entonces uno después está muy acotado porque obviamente la presa puede retener tormentas hasta cierto punto. Una vez que está llena, deja pasar como si fuera el curso natural. Entonces su capacidad de lo que llamamos técnicamente laminación es limitada. Algunas presas tienen más, otras tienen menos. En general las que son de llanura por ahí no tienen una gran capacidad de laminación porque ocuparía un embalse gigantesco. Toda la crecida que viene prácticamente pasa, como pasa en Salto Grande, Río Uruguay o en Yacyretá. Algunas presas, la de Mendoza o de Neuquén, pueden sostener un poco una crecida relativamente importante. Depende de cada una. Entonces, en ese aspecto, en general, la gente toma una sensación de seguridad que como no hemos tenido ningún problema, en Argentina en particular se da, bueno, si nunca se rompe nada, bueno, ¿por qué no voy a estar ahí? De hecho, muchísima gente, hasta los barrios más lindos de algunas ciudades, como los de Neuquén, están en la zona inundable, teóricamente. Entonces no es solo vivienda precaria, sino vivienda de lujo, te diría. Se ocupa muchísimo. Entonces, ese es un tema al cual nosotros discutimos, charlamos, intentamos de convencer, pero obviamente no es fácil. ¿Alguna otra consulta se refirió? Bueno, como la estructura nuestra es muy federal, nosotros en el proyecto de ley que hoy está digamos, en discusión en la Cámara de Diputados, justamente se reglamenta un poco mejor el punto de vista de que obliga a todas las provincias a tener unas medidas de seguridad mínimas sobre sus presas. Hoy por hoy es limitado. Nosotros tenemos jurisdicción sobre las presas que son del Estado Nacional. Las que son provinciales, digamos, tienen niveles de seguridad que cada provincia decida, pero no hay una reglamentación uniforme, que es una de las preguntas. Perfecto. No sé Daniela, ¿sí? En concordancia con lo que explicaba Rodolfo, el trabajo con las poblaciones es con las autoridades locales.
si bien nosotros podemos utilizar diversos organismos nacionales, como es el organismo, el ORCEP, o como es el Ministerio de Seguridad, esto tiene que ser conveniado con las provincias y con los municipios, porque ellos son, digamos, los responsables de la seguridad y de la toma de decisiones de sus poblaciones. Por eso la idea también de hacer esta encuesta, ¿no? Si ellos como responsables, nosotros sabemos como que gestión del riesgo de desastre en un tema de esta envergadura, que es el tema de las presas, implica el accionar de un montón y la participación de un montón de autoridades. En nuestro caso es aún más, porque no solo son autoridades nacionales, sino son, en algunos casos, municipales, depende de las localidades que afecte, y provinciales. Con lo cual hemos tenido casos que hemos estado reunidos con Rodolfo, internacionales también, porque hay pueblos que afectan primero al país de al lado y después al nuestro. Entonces, también, bueno, todo eso es una coordinación, pero para llegar a eso, me parece que es fundamental justamente esto, el ver qué concientización se tiene de este riesgo, porque no se puede trabajar este tema si no hay una concientización o un trabajo de ver cuán vulnerables son las poblaciones frente a estas infraestructuras que, como dijo Rodolfo, se crearon para dar seguridad, y que están en el imaginario de las poblaciones de esta seguridad, pero que no dejan de ser un riesgo, ¿no? Perfecto, exacto. Bueno, muchas gracias por habernos ampliado con las respuestas. Jan, te cedo la Sí. palabra. Gracias, muchas gracias por las presentaciones. Ahora yo quiero dejar, voy a tomar aquí el mando, voy a dejar con ustedes a Rodrigo Lobos. Espérenme, estoy cargando aquí la presentación. Él nos va a presentar ahora el otro lado de la moneda, el otro lado de la vereda, que es cómo convivir con un embalse. ¿Ya? Él es el director de emergencia y seguridad de la comuna de Chépica, donde tienen este riesgo latente. Rodrigo, te dejo el mando ahora. Gracias, Jan. Bien, como tú dices, estar al otro lado de la vereda en esta situación, lo que estaban exponiendo recién Rodolfo y Daniela, es vernos enfrentados, ¿cierto?, a vivir con este riesgo, como lo decía Bernardo también en un comentario, donde la comunidad tiene que adaptarse, ¿cierto?, a vivir con este riesgo latente que tenemos, como en este caso es el embalse Convento Viejo. Para situarlo un poco, el embalse Convento Viejo está ubicado en el límite con la comuna de Chimbarongo, donde están sus compuertas, que tiene una superficie de 30 kilómetros cuadrados, este embalse, con un volumen de 237 millones de metros cúbicos, que es lo que soporta, ¿cierto?, este embalse Convento Viejo, lo que beneficia cerca de 65.000 hectáreas del secano costero, principalmente de la provincia de Colchagua y lo que es Cardenal Caro. Esta represa, ¿cierto?, que tenemos nosotros acá en nuestra comuna prácticamente, nos ha llevado, ¿cierto?, a poder trabajar en esta gestión del riesgo y desastre a nivel comunal, entendiendo que además dentro de la zona inundable nosotros tenemos infraestructura crítica como colegios, postas rurales, que eso también ha sido un tema desde cuando comenzamos a trabajar en esta temática en nuestra comuna de Chépica, donde la comunidad, si bien asumía este riesgo, pero no había una preparación. Y eso fue lo principalmente que nos encontramos cuando comenzamos a enfocarnos en cómo podíamos preparar a nuestra comunidad, entendiendo que por lo demás la zona inundable que podríamos vivir en nuestra comuna es bastante amplia. La comuna de Chépica tiene 503 kilómetros cuadrados de superficie, por lo tanto, cerca de un 60% se vería afectada con una inundación producto de alguna ruptura de la compuerta. Rodrigo, ¿Sí? tú puedes cambiar la diapositiva ahora. Perfecto. Tú tienes el mando. Ok. Yeah. Como bien lo estaba mencionando, ¿cierto?
el poder vernos enfrentados a una inundación que no solamente afectaría a nuestra comuna, pero sería la primera puerta de salida, ¿cierto?, de este embalse, como se puede ver ahí en pantalla, en el cual para poder comenzar a preparar a la comunidad, esto nos llevó primero a tener un trabajo constante con lo que es la concesionaria del embalse Convento Viejo, empezar a estrechar los lazos y poder unirnos entre ellos y a la misma vez con ONEMI, ya que comenzamos a trabajar con este sistema de alertamiento que tenemos en Chile, ¿cierto? El alertamiento de la alerta preventiva, para posterior pasar a una alerta amarilla o una alerta roja, entendiendo que también las situaciones han ido cambiando en climático. El año pasado teníamos el embalse prácticamente seco, y hoy, hasta las 8 de la mañana, teníamos nosotros en nuestra comuna cerca de 280 milímetros caídos en una semana, lo que iguala casi el agua caída durante el año, lo que también la represa ha sentido, ¿cierto?, el aumento de este caudal que se alimenta del estero Chimbarongo y del estero de Teno. Por lo tanto, el hecho de que también la isoterma haya estado baja, de alguna manera ha ayudado a que esta represa se vaya llenando constantemente, y donde ha comenzado el trabajo, ¿cierto?, con esta concesionaria, es donde ellos nos han podido ir graficando y ir demostrando cualquier situación que ellos ven de aumento de caudal, ¿cierto?, de este embalse, lo que lleva a que los sectores de riego, los canalistas de nuestra comuna principalmente, como se ve acá en el gráfico, puedan tener la consideración necesaria cuando se tengan que poder abrir estas compuertas para poder descargar, ¿cierto?, el superávit de agua que está recibiendo el embalse. Y en eso es donde se nos genera un problema a nosotros como comité de emergencia comunal y el comité de protección civil, que nos ha llevado a prepararnos de alguna manera, pero aún así el aumento de caudales rápidamente nos lleva a poder tener emergencias que nuestra comunidad de alguna manera ha asumido este riesgo, pero la preparación no la tenemos considerada en tan poco tiempo como son las condiciones climáticas que hemos estado teniendo. Es por eso que la concesionaria a nosotros nos avisa desde cuando ya comienza a aumentar su caudal para nosotros estar preparados. Nosotros sabemos que cuando ellos comienzan a sobrepasar los 48 metros cúbicos por segundo, nosotros ya debemos empezar a prepararnos porque el caudal ya empieza a aumentar considerablemente. Y esa es la preparación que nosotros hemos tratado de llevar a nuestros vecinos, de poder sobrevivir con este riesgo, pero a la misma vez también prepararse en esta gestión de riesgo para poder atender las emergencias, que ahí ya nos cambiamos, ¿cierto? Ya pasamos a este otro ámbito de la gestión de riesgo y desastre, pero que de alguna manera nos ha servido también para que la comunidad esté preparada. Situación y lección aprendida con el terremoto del año 2010, que este embalse se rumoreó al día siguiente del 27F, ¿cierto? Que el embalse se venía abajo. Eso causó un estrago a nivel comunal donde la gente evacuó, arrancó, y no solamente la comuna de Chépica, sino que si vuelvo una lámina anterior, evacuó la comuna de Santa Cruz, Nancagua, Lolol, Peralillo, evacuaron 5 comunas con este riesgo de que las compuertas se venían abajo. Eso nos llevó, ¿cierto?, ya a comenzar a trabajar directamente y poder conocer cuál sería la afectación, ¿cierto?, que podría tener esta zona inundable si es que las compuertas del embalse se llegaran a venir abajo. Y esa gestión de riesgo, al nosotros ya tener nuestro comité de protección civil, nos ha permitido estrechar estas comunicaciones con esta concesionaria, en donde ellos hoy en día sí ya nos reportan los fenómenos meteorológicos, ellos nos van reportando el aumento de caudal cada vez que tenemos un sismo de consideración en nuestra región, en nuestro país. Ellos también nos informan cuál es el comportamiento que ha tenido las compuertas. Entonces, por lo tanto, eso también nos ha llevado a tener una preparación donde también a nivel comunal, como comunas más pequeñas, más rurales, nos lleva a poder trabajar simultáneamente protección civil con comité de emergencia, el comité operacional de emergencia, que nos lleva prácticamente a los mismos actores poder intervenir, ¿cierto?, en la prevención y a la misma vez también en lo que es la operatividad de la emergencia misma. Así que
viendo el embalse, la represa desde este otro lado, nos ha llevado a trabajar mancomunadamente entre todos los equipos, incluir hoy en día a los vecinos, que antiguamente cada uno velaba por su vida, por decirlo de alguna manera más vulgar, pero en estos momentos nos ha llevado a que todos tenemos que trabajar en conjunto para poder lograr este objetivo. Así que la experiencia es poder trabajar, ¿cierto?, de esta manera en conjunto con todos los actores que tenemos, nos involucramos en esta gestión de riesgo de desastre, y creo que eso nos ha llevado también a mejorar nuestras acciones y nuestra forma de poder responder ante cualquier eventualidad que podamos tener. Rodrigo, Buenísimo. bueno, buenísimo. Bueno, yo a raíz del trabajo que hicimos el año pasado, te invité con Natalia, que era tu colega de la comuna de Chimbarongo, del lado, digamos, y justamente era por el hecho de convivir con un embalse, que me llamó la atención porque la gente con la que convocamos a los comités de protección civil y el trabajo que hicimos en terreno, me atrevería a decir que un 70-80% de las personas vive con el temor del embalse, ¿ya? A pesar de que la concesionaria del embalse, que lo conocimos justamente en la comuna de al lado, asegura que no se va a romper bajo ningún punto de vista y reforzó su trabajo, digamos, como concesionaria. La gente sí tiene ese temor. ¿Cómo ha sido el trabajo con la gente? ¿Cuál ha sido en particular el trabajo que han hecho ustedes con la gente que está en el sector donde podría ser inundado en caso de ruptura de ese embalse? Bueno, principalmente partiendo de lo que tú mencionas, Jan, de la concesionaria, que ellos aseguran que hasta un sismo de 12 grados las compuertas lo podrían resistir, que eso es lo que ellos nos explican técnicamente. Y que a su misma vez también hay una estrategia que se utilizó en una ampliación que tuvo el embalse en el año 2008, en el cual a la misma vez también se convirtió en una central hidroeléctrica que está generando 16,4 megawatts en estos momentos. La estrategia que ellos han hecho al tener estas dos compuertas, que la principal y esta de descarga de la central, ellos han generado esta bajada de información al sector más cercano de cómo poder operar en ese sentido. A la misma vez, nosotros el trabajo que hemos hecho con los vecinos ha sido trabajar en el alertamiento, de poder hacer estas informaciones. Muchos de los vecinos salían a pescar, por ejemplo, en un día X, y la concesionaria abría sus compuertas y nos tocaba trabajar en emergencias de personas que quedaban atrapadas en el medio del lecho del río. Entonces, el trabajo que se ha ido trabajando ha sido netamente informativo de cómo ellos deben enfrentar, de que ya conozcan cuál es la cota que si sobrepasa, tenemos un tiempo de reacción donde ya tienen que comenzar a dar los avisos. Entonces, el trabajo que se ha hecho con los vecinos ha sido netamente capacitación, de poder que ellos vean enfrentados y conozcan cuáles son sus capacidades, cuáles son las maneras en que ellos pueden operar en este sentido y cuándo ya es necesario que empecemos a activar, ¿cierto?, este comité operacional de emergencia. Por lo tanto, ha sido una campaña netamente informativa ya, en donde la capacitación principalmente ha podido ser enfrentada para poder dar la operatividad y que no nos veamos enfrentados en estas situaciones. Ahora, aprovechando de ver una respuesta que hace Miguel, una pregunta, perdón, que dice, ¿cuál es el rol de la concesionaria? La concesionaria en estos momentos, ellos se han estado y se preocupan dentro de nuestro Comité de Protección Civil de que ellos nos vayan monitoreando, entregando información constantemente de todo lo que va pasando en el embalse. Ellos nos tienen que avisar cuando llegan a una cota en donde, llegando a ese nivel, nosotros ya podamos prepararnos ante cualquier situación. Ellos a la misma vez, aguas abajo de la alerta temprana en el fondo. Correcto. Justamente con la alerta temprana y ONEMI también, con este factor fundamental que tenemos de este alertamiento, ellos aguas abajo de las compuertas principales tienen unas llamadas bocatomas. Entonces, por lo tanto, cuando llegamos a ese nivel de cota, de aumento de caudal, ellos también comienzan a trabajar agua abajo como concesionaria, empezar a abrir estos caudales, cosa que el agua pueda fluir más rápidamente y no generemos una represa.
Entonces, ese factor del trabajo de la concesionaria se trabaja con un plan de contingencia para dejárselo ahí a Miguel, y ese plan de contingencia tiene que ser conocido por todos los actores que estamos involucrados. Perfecto. Muchas gracias. Yo después te voy a hacer me gustaría, pero ya, voy a aprovecharla cortito. ¿Tú crees que con todo el trabajo, pero súper breve, con el trabajo que ustedes han hecho en la comunidad, se ha cambiado la visión perdonando la expresión, de lo porfiado que somos y se ha tomado conciencia del riesgo? Mira, si hago un comparativo en cuanto a las emergencias que hemos tenido 3 años atrás respecto a lo mismo que te decía, que la gente iba a pescar y se metía dentro del lecho y aumentaba, creo que en estos momentos sí lo estamos entendiendo. No lo hemos logrado cambiar en su totalidad, pero ya tenemos esa percepción en la gente de que ellos ya entiendan que el riesgo, ellos lo tienen que también asumir y prepararse. Creo que ese trabajo puntual sí lo hemos logrado en el tema de la preparación. Vale, muchas gracias. Bernardo, le toca. Bueno, hay varias, bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, estamos tratando aquí ahora de, igual que tejiendo una red de conocimiento de lo que nos entrega Rodolfo como concepto macro, la información de campo de Daniela. Hoy día estamos viendo ahora, recibiendo una información de una fuente primaria en materia de lo que significa estar conectado, con el foco de lo que significa la gestión del riesgo, las personas, la protección de las personas. Estamos viendo la importancia de la comunidad de poder generar este nuevo cambio de paradigma en el cual estamos en esta cruzada, quienes estamos velando por la gestión del riesgo de desastre. Están surgiendo una serie de otras preguntas que en la próxima ronda que hagamos las vamos a ir entregando para cada uno de los expositores para poder seguir con quienes nos tienen que seguir entregando información. Por esa razón ahora voy a presentar a Andrea Zucker, que justamente va a abordar una dinámica relacionada justamente con la importancia que tiene el rol de la comunidad propiamente tal, tanto en la construcción del riesgo, como decía Rodrigo, en la preparación, para poder, y como decía Daniel en nuestra parte, lograr ese concepto de sensibilización, de concientización del riesgo. Aprovechando justamente lo que señala también Rodrigo, en una respuesta que vi, los sistemas de alerta temprana, sí, funcionan, existen, pero si no están en conocimiento de las personas, cómo estos funcionan, para qué sirven, en qué momento, es como cuando se hace el plan y no se conoce. Entonces, es como que si no existiera. Por lo tanto, Andrea nos va a llevar justamente a analizar este tema de la comunidad y el riesgo en inundaciones, y el profesor José Luis Aranda va a exponer sobre el proceso de reconstruir tras un desastre por inundación. Para nuestros alumnos y bueno, nuestros expertos que nos están acompañando, en la cuarta prioridad de Sendai, cuando estamos hablando de Build Back Better, las 3B, aquí tenemos una oportunidad de poder ver tanto cuánto de esto se está haciendo en esta materia. Así que, Andrea, bienvenida, te dejo la palabra y a continuación a José Luis. Hola, buenas noches. Gracias, don Bernardo. Gracias, Ian. Bienvenidos, colegas argentinos. La idea de esta presentación es ver cuál es la gestión del riesgo de desastre en las comunidades. Pero antes de ver las comunidades, me gustaría enfocarnos en qué gestión. ¿Qué gestión de desastre? O sea, se ve muy bonita la palabra, pero ¿cómo gestionamos? Tenemos que tener un liderazgo, tenemos que tener políticas públicas enfocadas, las estrategias del riesgo. La palabra abarca mucho, pero hay que llevarlo al papel. Mi experiencia como ingeniera en prevención de riesgo lleva ya casi 18 años. Comencé en 2 hidroeléctricas. La primera es la hidroeléctrica de Palmucho, donde estuve en la construcción de la presa y en los túneles. Allá, ¿qué pasaba con la comunidad? Pasaba que existían pueblos originarios, el tema de los pehuenches. Son en la televisión o en las noticias muchas veces los muestran como personas que son ariscas o que pueden poner en riesgo algún
algún desarrollo de algún proyecto. Pero en este caso, por mi experiencia personal, fueron muy amables, se respetaron sus cultos y tradiciones y colaboraron en la construcción de esta hidroeléctrica de Palmucho. Esto está en el Alto Biobío. Allá hay tres volcanes que lo rodean, y en el terremoto del 2010, al parecer se produjeron algunas fisuras y ahí hay que tener ojo también. Acá les puedo mostrar algunas imágenes. La hidroeléctrica, ustedes saben que comenzaron en Chivilingo en 1897, que la vida útil de una presa es entre 30 y 50 años, que la tecnología últimamente es de punta, pero no hemos, que yo conozca, no se ha derribado ninguna presa, entonces el riesgo está latente. Y si vamos a hablar de riesgo, primero tenemos que conocer la fórmula del riesgo. Ustedes conocen la fórmula del riesgo, yo creo que todos los que están acá involucrados conocen esa fórmula. Hay tres factores que son muy importantes. Primero, ¿a qué la gente es vulnerable? La vulnerabilidad, cuál es la amenaza, cuál es la exposición, y todo eso partido por la capacidad de afrontamiento. Entonces, ¿qué es lo importante acá? La preparación. ¿Por qué? Porque podemos utilizar varias metodologías para poder analizar en qué fase de riesgo estamos. La ONEMI nos propone la IDEP, que es realizar un análisis histórico del lugar, una investigación en terreno, una discusión con la comunidad, después elaborar los mapas de riesgo y luego puedo hacer una planificación. No sé si voy muy rápido, don Bernardo. No, bien, sin problema, muy bien. Ya. También tengo experiencia en, bueno, esto fue hidroeléctrica, pero también hay presas de riego. Y esa fue experiencia en Combarbalá, que ahora, este año, empezó a llenarse y es con agua de lluvia. Y la población que está afectada o que podría verse afectada por una inundación son más o menos 8.000 personas, 8.000 habitantes, porque están en la zona agrícola de Combarbalá, Valle Hermoso. Bueno, ¿cómo gestionamos? Fortaleciendo a las comunidades. ¿Y cómo las fortalecemos? Capacitando, como lo dijo Rodrigo a su comunidad. ¿Y qué hemos hecho con Capaces, que es la OTEC que dirijo? Creamos el curso de formación de líderes para primera respuesta en desastres socionaturales, que nuestro logo es PRED, Primeros Respondedores en Desastres, que el año pasado obtuvimos el patrocinio de ONEMI. Tenemos nuestro código para poder desarrollar este curso PRED y está orientado a preparar a las comunidades frente a emergencia y desastre. Todos sabemos que un desastre para una localidad no va a ser el mismo desastre para otra. Entonces, la idea es ayudar a la comunidad a prepararse, a anticiparse. ¿Y cómo lo hacemos? Con un curso de 32 horas, donde vemos el marco normativo y legal de la gestión de desastres, donde abordamos la preparación de los equipos de respuesta, los primeros auxilios básicos en caso de tener alguna emergencia o desastre, los PAP, que son los primeros auxilios psicológicos. Si bien no se necesita un psicólogo para poder aplicar esta técnica, pero sí necesitamos gente preparada. Es distinto, hay que muchas veces ver el tema de la comunicación verbal y no verbal, en qué momento puedo acceder a una persona que está afectada o no. Entonces, estos primeros auxilios psicológicos nos enfocamos en el ABCD, que lo desarrolló el CIGIDE, con la escucha activa, ventilación, enseñarles a respirar,
la categorización de las necesidades. Luego tenemos que ver un detalle de derivación. Y ahí va muy bien el tema de cómo yo le enseño a la comunidad cuáles son nuestra red de apoyo en caso de emergencia. Y este año el año pasado hicimos el piloto y hemos estado ayudando a comunidades, a juntas de vecinos, a postular a proyectos para poder acceder a esta preparación. Porque el riesgo está latente, el riesgo está ahí, y lo primero es estar preparado. Ya tenemos que estar preparados para toda clase de desastres, tornados en el sur, de todo. Entonces, lo mejor es la preparación. Don Bernardo. Perfecto. Bueno, estamos, esta es una gran iniciativa, porque justamente comprender el riesgo, tal como lo dice Sendai, que es la prioridad 1, es una tarea que está en el ámbito justamente de la capacitación, de la preparación de las personas, porque todo el mundo siempre está esperando que ¿quién va a hacer algo, digamos? Así que, por lo tanto, una gran iniciativa. Vamos a esperar ahí, vamos a ir viendo más adelante las noticias y las preguntas, perdón, y vamos así que gracias por tu presentación, Andrea. Veamos a continuación entonces a José Luis, que nos va a exponer la parte que corresponde a él respecto a la reconstrucción tras un desastre por inundación. ¿Se nos cayó, Sí, José Luis? se cayó su señal, se está reconectando. Ajá, ¿Puedo aprovechar de hacer una pregunta a Andrea? sí, claro, obvio. Mientras tanto, tú mencionaste tu experiencia en dos centrales, o en construcción de centrales y túneles. Sí, operación. Sí, ¿cómo es el trabajo de concientización o de involucramiento desde de la empresa constructora o de la operadora con la comunidad? Bueno, aquí hay varios temas. Hay muchas empresas que van por la RSE, que es la responsabilidad social empresarial. Además que antes de hacer cualquier proyecto se debe realizar un estudio de impacto ambiental que va al Ministerio de Medio Ambiente y luego se hace un levantamiento comunitario de cuáles son las necesidades. ¿Ya? Entonces, el tema de responsabilidad social empresarial es como un TIC, un certificado que tiene la empresa y las comunidades para que ellos estén seguros de que se van a capacitar, las empresas concesionarias, como decía acá Rodrigo, o las de operación, se hacen cargo de las comunidades, tienen un líder reconocido, entregan capacitación. Lo otro que se hace en el proceso de construcción es asegurar que el 80% más o menos, o por ahí, desde ese rango, sean de la zona, o sea, aseguran empleabilidad, los capacitan, les entregan sus kits de emergencia, dependiendo también a qué vulnerabilidad me voy a enfrentar. O sea, si tengo adultos mayores, si tengo niños, por ese lado está el involucramiento de la empresa privada con la comunidad y el contacto directo también con cada municipalidad. Perfecto. No sé Jan, si ¿te parece respondo. Sí, Sí, perfecto. Jan, ¿te parece sí. que aprovechemos así Sí, como porque José moderadores, Luis pero se nos cayó. como locutores de festival, así, no para rellenar, sino que para poder aprovechar el momento? Daniela, hacerte una pregunta, adelantando un poco el tiempo y conectándonos con lo que contaban. La encuesta, el trabajo que realizaron ustedes me parece súper interesante y lo más probable es que lo vamos a poder compartir, porque así lo veo que han compartido los links. Es un instrumento, una herramienta muy importante de tener a la vista. Te quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿De qué manera, estoy hablando de las actividades post encuesta, estamos hablando del resultado, cuál ha sido la forma, de qué manera han podido instrumentalizar esa información? ¿Se han realizado programas de capacitación?
se han hecho, por ejemplo, programas de simulacros, se han hecho cursos o reorganización, se han mejorado la participación de la ciudadanía, se han cerrado algunas brechas. ¿De qué manera, tanto cuánto se ha hecho después de la encuesta? Mirá, desde el organismo ya se viene haciendo todas esas actividades. Por eso también un poco la encuesta era ver cuánto se participaba desde las autoridades en esas actividades. La encuesta es Ajá, nueva. Esta encuesta se terminó de hacer en octubre y ajá, los resultados estuvieron en diciembre, o sea, se analizaron los resultados en diciembre. Se presentó en un congreso el año pasado, en un congreso que se hizo en ingeniería sobre el tema justamente de presas y embalses. Y después ya, bueno, entramos en vacaciones, receso, nosotros también nos vimos afectados por este cambio de gestión gubernamental, entonces ya, realmente están todos los resultados y para hacer muchísimas cosas y para ampliar también. ajá, Pero Perdón, te interrumpo un poquito. Mirá, lo que pasa es que nosotros tenemos previsto en algunos lugares hacer simulacro, pero bueno, con todo este tema de la pandemia lo hemos tenido que suspender. Básicamente, obvio, un lugar donde estamos trabajando que por ahí es interesante también para ustedes es en Futaleufú, que es una de las presas que está a sí, 30 kilómetros del límite, y que ajá, en realidad la principal localidad afectada es Futaleufú, del lado de Chile, la localidad de allá, de ustedes. Entonces hemos trabajado con las autoridades locales ujú, de la alcaldía y bueno, la idea era hacer un simulacro, pero bueno, lamentablemente estaba pensado para mediados de año, antes, en realidad para el otoño, justamente antes de que empezara el invierno, porque ya es muy frío, pero bueno, ujú, quedó postergado y estaremos en la espera de hacerlo antes de fin de año. Pero se hicieron unos cuantos talleres conjuntos donde la gente de la alcaldía vino, conoció la presa, conoció los procedimientos que nosotros hacemos, le suministramos los datos, porque bueno, por razones, digamos, administrativas, nosotros teníamos el mapa de inundación hasta la frontera y bueno, le pasamos los datos para que ellos pudieran generar su mapa de inundación en la zona de su región, que ajá, obviamente no podemos hacer nosotros porque no tenemos incumbencia y sería meterse en otro país, ¿no? ajá, Así que, bueno, se ha hecho un trabajo conjunto muy interesante que se presentó en su momento en la reunión interministerial que se hace entre Argentina y Chile todos los años, ajá, y eso fue aprobado y a partir de ahí, bueno, se trabajó en conjunto los últimos años para conseguir ese objetivo. No es fácil hacer simulacros porque obviamente en poblaciones grandes no podés hacerlo con toda la población, se ajá, hacen con muestreos, con algún barrio, hemos trabajado con poblaciones importantes abajo de algunas presas, por ejemplo, Neuquén, Chipoleti son unos 500.000 habitantes y obviamente no puede ser un simulacro a esa escala, por lo menos nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces se trabaja a nivel escolar con los niños, que son a veces en general los agentes de difusión en toda la familia, con los ajá, referentes locales, sea directores de hospitales, bomberos, bueno, por supuesto que si hay una defensa civil, siempre la defensa civil, y se trabaja con ciertos barrios, con alguna zona de ciertas manzanas que están en las zonas más críticas. ujú, Nosotros estamos haciendo ahora un proceso de actualización de los mapas de inundación con los elementos más modernos de la tecnología, porque algunos mapas ujú, tenían ya como 20 años de antigüedad y se están actualizando hoy con todos los sistemas, digamos, más modernos. Así que eso es la documentación que nosotros le damos a las defensas civiles, pero que ahí es un poco por ahí referente a la encuesta. Muchas veces como no solo hay que darle la información, sino capacitar a la gente de la defensa civil claro, para que interprete la documentación, porque, a ver, uno es ingeniero y la interpreta, pero no cualquiera la interpreta tan fácil. Entonces, exactamente. hay un trabajo conjunto donde, digamos, nosotros hacemos capacitaciones a las defensas civiles locales, que a veces, si son poblaciones muy pequeñas, no tienen defensa civil local, si no tienen el cuerpo de bomberos,
Entonces ahí trabajamos con los distintos referentes de la comunidad para capacitarlos. Después, nosotros ahí tenemos dos problemas. Uno, que al ser un organismo nacional y ser un país federal, no tenemos un poder de policía sobre ellos, sino los tenemos que convencer. Y a veces es más fácil, a veces es más difícil, porque no tenemos manera de coaccionar o de decir, ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Si no quieren, no. Entonces, a veces pasa que, bueno, el resultado es, ellos se confían porque nosotros hacemos controles permanentes sobre las presas, pero nosotros no podemos convencer a ellos que en una emergencia ellos tienen que estar muy claramente. En algunas localidades sí, en otras localidades no. Ese es un poquito. Claro. José Luis, ¿estás disponible ya? ¿Aló? José Luis. Rodolfo, en todo caso, mientras Jan hace una conexión ahí con José Luis, que está con un problema de conectividad, creo que ha sido muy clara y complementaria la respuesta de Daniela a lo que tú acabas de comentar. Efectivamente, el tema de la planificación, el tema del desarrollo de ejercicios, de temas de simulacro, es una potente herramienta. Yo hablo de la experiencia que el tiempo, los años que estuve como jefe de gabinete en la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, hoy día es una capacidad, una fortaleza que se ha desarrollado en el Sistema Nacional de Protección Civil. Yo creo que en las próximas reuniones interministeriales que se hagan, yo les sugiero solicitar las experiencias, porque se están sacando muchas lecciones aprendidas de los ejercicios, los simulacros, entre los cuales se han colocado también de esta naturaleza. Se han hecho ejercicios en que se han movilizado 500.000 personas, 1.000.000 de personas, o sea, se han hecho simulacros de alta cantidad de convocatoria, y eso hay toda hay una metodología, hay planes, hay diseños que pueden servir, tal como nos dice Sendai, en este concepto de cooperación internacional y que está dentro de los principios, por lo demás, y de poder hacer transferencia de información científica y académica que nos permita poder optimizar nuestros procesos en preparación para la respuesta, digamos. ¿Ah? Ya estamos, ¿qué parece? Perdón que te interrumpo para una sola palabrita. Quizás usted, por lamentablemente tener la mala fortuna de tener mucho más terremotos que nosotros, quizás tiene más facilidad para concientizar a la gente. Como te decía, nosotros nunca tuvimos incidente con ninguna presa, entonces convencer a la gente que eso puede ocurrir tiene su pro y su contra. Porque si se puede romper, entonces la gente se asusta. Entonces tampoco el político lo quiere asustar, entonces no es tan sencillo. Es un tremendo tema, exactamente. Ya, José Luis. José ¿Estás? Luis, ¿estamos bien? ¿Me escuchan? Entrecortado. ¿Ahí o no? Dale, a ver si se... Ya, que explicar una buena internet. No, no se escucha. Ya, no, vamos a tener que... a ver, ¿qué? ¿Va a tener que abortar la presentación? Sí, vamos a tener que abortar con José Luis porque definitivamente el internet falla. Bueno, en tiempo. todo caso, Jan, estamos con la hora, ha pasado el tiempo muy rápido. Están surgiendo una serie de preguntas que yo he ido recolectando, digamos. Aprovechemos el momento entonces para poder hacer, ¿te parece? Una Ya. segunda ronda de preguntas. ¿Ah? Si quieres, parto yo primero para poder plantearle a una pregunta que tengo preparada para Rodolfo, que la fui obteniendo aquí de la participación de nuestros asistentes. ¿Ah? Pero Rodolfo, le pido ya que sí. informarle esto al hueso, porfa, profe, Sí. al hueso de ahí directo. Rodolfo, la empresa privada tiene un rol. El Estado no puede delegar su responsabilidad como Estado. Entonces, la empresa privada, en este caso en Argentina,
¿De qué manera se vincula? ¿Hay un marco regulatorio que lo establece para poder, Bueno, ¿cómo se llama?, hacer la administración de eso, de las represas? es muy distinto, digamos, la forma de hacerse las presas aquí que en Chile. Aquí son obras públicas. Ajá, ya. Y después hay un contrato de concesión. Entonces está reglamentado la relación por el contrato de concesión. O sea, el privado nunca es propietario de la presa, salvo algunas pequeñas presas de uso agrícola para el riego del propio campo. Entonces, no son presas pequeñas en general, pero en caso de las presas hidroeléctricas son todas del Estado Nacional, provincial. Hay alguna muy pequeño emprendimiento privado, pero es minúsculo. Pero si no, digamos, si bien hay una legislación marco, básicamente cada contrato de concesión define. Nosotros, desde el punto de vista de seguridad, lo que se dice en los contratos es que, a ver, hay que medir una serie de variables que, bueno, son técnicas en cada presa para asegurar su situación. Esas mediciones se hacen en forma periódica, algunas diarias, otras horarias, otras semanales, y el concesionario está obligado a entregarlas, a hacer informes mensuales con toda esa información procesada que llega al ORSEP, el ORSEP la revisa, si eventualmente encuentra alguna falla, en particular, bueno, algún problema puntual en desarrollo, se hace una inspección. Igualmente se hace todos los meses una visita y en función de eso se ve el estado de la presa. Por eso, digamos, en general nuestras presas están en un nivel bastante bueno de seguridad porque hay controles permanentes. O sea, ningún privado puede hacer lo que quiere, como tampoco el Estado hace lo que quiere porque hay muchos controles. Nosotros justamente no dependemos de energía. O sea, si bien las presas, si son del Estado Nacional, son a través de la Secretaría de Energía. Y nosotros no dependemos de energía, sino dependemos de obra pública, con lo cual si nosotros encontramos un problema de seguridad, podemos, exagerando, hasta clausurar la presa sin pedirle permiso a energía, ¿no? Eso nos da una libertad y una independencia muy importante. Ajá. Gracias. Ya, yo tengo una pregunta, voy a, como decimos, o decían en el campo, voy a disparar con escopeta, o sea, ¡pum!, para que les llegue a todos. La pregunta es sumamente simple. Si ustedes tuvieran que explicarle a la gente en este momento qué medidas tienen que tomar las comunidades para reducir su vulnerabilidad ante el riesgo de inundación de una represa, un relave, un embalse, cualquiera de estas fuentes de agua, considerando que tenemos el miércoles Cristóbal Mena decía, el sesgo de confirmación, que la gente trata de buscar la forma para justificar o para convencerse de que no va a pasar nada, y cuando viene una amenaza como las lluvias que estamos viendo en estos últimos tiempos y que con la posibilidad de que se rebalse, o de hecho José Luis quería, una de sus primeras láminas que quería presentar era el embalse Recoleta que tuvimos hace 2 o 3 años atrás, que se rebalsó y se rompió una parte de la muralla, digamos. Entonces, más allá de la concientización de que la represa y los embalses existen, la posibilidad, ¿cierto?, del riesgo, ¿cómo creen ustedes que la gente debiera prepararse, las comunidades debieran prepararse para esta amenaza, para este riesgo? Andrea, Daniela, ¿quién quiere partir? ¿Rodrigo? Mirá, O Rodolfo. Dale. Perdón. Desde mi experiencia en terreno y en el trabajo desde las dos áreas de seguridad y del Ministerio de Obras Públicas a través del organismo del ORSEP, creo que la planificación es lo primordial. La planificación de la comunidad en relación a visualizar que más allá de la seguridad que implica la obra, la presa, hay un riesgo y se tiene que trabajar sobre ese riesgo, porque no solamente, muchas veces el riesgo no implica solamente el riesgo por una inundación, por una avenida, por una tormenta que sube, sino por un movimiento sísmico que hay en la localidad. O sea,
los multicausales se tienen que tener en consideración y creo que el tema es la planificación. Para mí es fundamental. Y la planificación, vuelvo a decir, como dije anteriormente, con todos los actores que son responsables y la comunidad también. Gracias. Andrea, Rodolfo, Rodrigo. Yo repasar el tema de utilizar metodologías para poder evaluar las multiamenazas que podemos tener en una comunidad. Y ahí está lo que les había comentado de la IDEP, que es un análisis completo para poder evaluar cuál es el riesgo que estoy más expuesto, y lo otro que también hay que considerar qué generaciones hay, porque recordemos que tenemos generación X y Z. Supuestamente los X somos más trabajólicos y los Z están más conectados que concentrados. Entonces, cuando voy a hacer un análisis de riesgo, tengo que ver también lo que les decía, la fórmula. ¿Quiénes son, a qué amenazas estoy expuesto? ¿Qué vulnerabilidad tengo? ¿Qué gente? ¿Cuáles son las edades que tengo? ¿Qué exposición? Como decían ahí en Argentina, a la gente le gusta estar al lado del río. ¿Por qué se expone? Y todo eso, con la capacidad de afrontamiento, lo que les explicaba, voy a definir cuál es el riesgo real que yo estoy expuesto. Y dentro de la metodología IDEP está el mapa, la elaboración de los mapas de riesgo. Entonces hay que enfocar en eso, en capacitar, en preparar, como dice Daniela. Gracias. Yo te puedo comentar con respecto a qué estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos aplicando la mecánica desarrollada básicamente en Estados Unidos por el Bureau de Reclamation y el Cuerpo de Ingenieros con respecto a análisis de riesgo, donde se analizan, digamos, tanto, bueno, los distintos factores, fundamentalmente hidrológicos, sismológicos y de operación en sí, y las posibles consecuencias, para lo cual hicimos toda una base de datos espacial para Argentina que podemos aplicar y vemos las consecuencias tanto económicas, sociales, como también ambientales. Entonces, en función de eso, se hace un estudio estadístico probabilístico y se llegan a valores, digamos, de probabilidad de falla, que te da, en definitiva, al gobierno, nosotros nos da una herramienta de gestión para decir, bueno, ¿qué hago para reducir el riesgo? ¿Cuál es la herramienta más? Porque si no es como muy subjetivo, digamos, mejoro mi plan de emergencia o no, esta presa en particular, qué sé yo, tiene las compuertas en mal estado y las tengo que reparar y esa es mi prioridad. Esa herramienta te permite hacer ese análisis y priorizar qué es lo mejor o qué puedes hacer para reducir el riesgo en cada caso. Es bastante útil y bueno, se usa en varios países, en Estados Unidos fundamentalmente, en Europa, España es líder un poco y nosotros en América Latina, bueno, creo que somos los que más desarrollado lo tenemos el método. Perdona, Rodolfo, ¿cuál es la herramienta? ¿Cómo se llama? En realidad es una herramienta o si de la puedes análisis escribir ahí. Sí, está en la presentación, digamos, Ya. si tú después quieres compartir la presentación, ahí dice bien. Perfecto. Ya, súper. ¿Cuál es la herramienta? Bueno, hay distintos software que ayudan a hacer todo el análisis probabilístico. Nosotros adquirimos un software desarrollado por la Universidad de Valencia, en España, pero bueno, no será más amigable que y más barato que el americano, pero son equivalentes. Muchas gracias. Rodrigo. Sí, miren, solo para dar respuesta a algunas preguntas que quedaban ahí en el chat, principalmente cómo damos nosotros la alerta en este momento a nivel comunal, entendiendo que las redes sociales hoy en día alertan más como el de la emergencia, como lo mencionaban ahí. A nivel comunal hemos trabajado y en la misma capacitación que uno va entregando les va enseñando de que la voz oficial son los equipos de primera respuesta comunales. Ya en eso ahí tenemos una coordinación mancomunada con carabineros, bomberos, que son ellos los que dan la alerta y eso, en base a capacitación hemos logrado entender eso.
¿ya? Así que ahí daba una respuesta que teníamos esa pregunta ahí pendiente, y lo otro que preguntaban es que quién daba la alerta, si la concesionaria o ONEMI. En este caso, la alerta pasa en conjunto por nuestro Comité de Protección Civil, ¿ya? Es algo que ONEMI nos da esta alerta temprana, y por otro lado la concesionaria ya nos avisa cuando va en esta cota, que ya nos indica a prepararnos para ver lo que se nos puede ver enfrentado más adelante. Así que eso ya para dar esa respuesta. Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Bernardo? Sí, mira, voy a aprovechar de conectarme con la respuesta de Rodrigo, porque justamente voy a dejar esta pregunta abierta, igual como lo hiciste tú, tanto para nuestros amigos argentinos como para acá, para Chile. La ley, en el caso de Chile, la ley 20.308, que es la ley que regula el tema de la administración de las presas, el control de las represas, es una ley, ¿ya? Y tiene una tríada muy importante. Habla justamente de la Dirección General de Meteorológica, la Dirección General de Aguas y la Oficina Nacional de Emergencia. Esa tríada es la que normalmente siempre queda la duda, ¿funciona o no funciona? ¿Por qué? Por resulta que si estos tres organismos, uno el que alerta de la amenaza, el otro que la operativiza porque está midiendo el tema de las crecidas, el control de las aguas, y la canaliza al responsable de levantar la alerta o la alarma en materia del Sistema Nacional de Protección Civil, que en este caso ONEMI, la que se canaliza a través del sistema hasta a nivel comunal. Entonces, Rodrigo, en el caso de Chile, ¿esa triada está funcionando? ¿Está generándose así ese proceso? Y en el caso de Argentina, ¿cuál es el mecanismo? ¿Existe una ley que regula esto o está radicado solamente en el ámbito provincial o de la comuna? En eso, por lo menos ONEMI ha mejorado bastante su sistema de alertamiento y esta triada que se está dando a conocer, y a eso agrégale también que Serna-Geomín también ha hecho un factor importante en esta información, por la razón de que nosotros, como encargados de Protección Civil y de nuestro Comité Operacional de Emergencia, nosotros recibimos información todos los días, un reporte en la mañana y un reporte en la tarde, el cual nos indica esta coordinación que existe entre estos tres organismos. Y semanalmente se recibe también de Serna-Geomín cuál es el comportamiento de los volcanes. Así que, por lo tanto, en Chile, ONEMI, yo creo que después del 27F se lograron muchas lecciones aprendidas. Y en eso es lo que se ha estado mejorando. Y la misma vez de que nosotros a nivel comunal también se nos haya dado esa opción y entender en rigor de que somos la primera respuesta y somos nosotros quienes levantamos la información. Creo que ese protagonismo que se ha entregado hoy en día a los municipios como primeros respondedores ha facilitado bastante también el primer informe que ONEMI puede emitir. ¿Ya? En eso han tenido bastantes capacitaciones para poder llegar a tener la primera información que se entrega al sistema. Perfecto. Y antes de escuchar a nuestros amigos argentinos, decirle que bajo el concepto de multiamenaza está también contemplado el concepto de los tsunamis que se producen en represas, en fiordos, en aguas interiores, por deslizamiento, justamente. Entonces puede que una cosa es la cantidad de agua acumulada y otra cosa que se puede generar un tsunami, como de hecho sucedió en el caso de Chile en Aysén. ¿Ah? Rodolfo, Daniela, no sé cómo lo tienen presupuestado en Argentina. No sé si Daniela. No, bueno, aquí tenemos, digamos, el sistema que se llama SINAGIR, Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, que es el que está a cargo de la coordinación nacional y toda la información, sea Servicio Meteorológico, Geológico, ORCEP, el Instituto Nacional del Agua, toda la información se centraliza y se maneja por ahí. Pero como les dije al principio, como nosotros tenemos una estructura federal, la acción tiene que surgir desde las provincias y Nación solamente interviene a pedido de las mismas. En el caso de las presas que nosotros manejamos de forma directa, que son del Estado Nacional, bueno, ahí sí intervenimos y estábamos regulados por un decreto, no por una ley, justamente
la ley que está hoy en tratamiento sería más general y sería aplicable a todo el país. Perfecto. Bueno, amigo, aunque no lo crean, vamos casi ya para las 2 horas, el tiempo se nos puede pasar volando y así que yo por mi parte simplemente agradecerles a cada uno de los expositores eh, toda la entrega. Yo sé que han hecho un aporte significativo, particularmente para nuestros alumnos, que son parte de este diplomado de gestión del riesgo de desastre y continuidad operacional, que están recibiendo información o han recibido información de fuente fundamental y primaria en estas materias. Así que felicitarlos, que sepan que cuentan con nosotros en lo que necesiten y si quieren algún día la vuelta de mano cuando organicen un seminario, ustedes ya saben que estamos a vuestra disposición y con la mejor voluntad. Así que muchas gracias a ustedes por habernos entregado este tiempo y habernos regalado estos conocimientos. Muy agradecido. Jan, te dejo a ti para el cierre. A ustedes. Sí, yo muchas gracias todos ustedes por el tiempo que se han tomado. Yo solamente quiero cerrar con una reflexión que lo mencionaron. Las partes interesadas es un tema que como concepto no suena muy, no es muy común, digamos, pero es importante que todo lo que se refiere hoy en día a reducir el riesgo de desastre no puede funcionar si no están todas las partes interesadas sentadas en la mesa. Y eso no solamente implica Estado, gobierno, municipios, sino que implica, tal como lo hemos visto acá, comunidades, concesionarios, y más allá de ciertas acciones que vengan de un sistema estructurado de protección civil, tal como lo menciona Rodrigo, también hay acciones que son de nivel local, que a veces son iniciativas propias, a lo mejor es prospectiva, ir más allá de lo evidente, como decía antiguamente unos dibujos animados. Así que me quedo con esa reflexión de que la participación de todos aquí es fundamental. Así que muchas gracias, muy buenas noches y los esperamos en los próximos cafés que vienen, café sin riesgo y capuchinos especiales que vienen, tenemos programado varios para el mes de julio. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias Rodrigo, gracias Rodolfo, Daniela, Andreita, muy bien, muchas gracias. Nos vemos en la próxima vuelta.